¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a ver aparato urinario. Bueno, acá tienen un esquema general donde están los principales componentes del aparato urinario. Sabemos, bueno, que tenemos un par de riñones, tenemos los uréteres que conducen la orina justamente del lugar donde se producen, desde los riñones hasta la vejiga, y de la vejiga es eliminada al exterior a través de la uretra. Las funciones del aparato urinario son muy importantes. Entre ellas está el mantenimiento de la homeostasis, porque regula el equilibrio ácido-base. Ustedes saben, bueno, la homeostasis sería justamente la parte del medio interno, tratar de mantener las condiciones más adecuadas para que todas las funciones vitales se puedan desarrollar. Regula el volumen del líquido corporal y del líquido extracelular. Separa productos de excreción y sustancias extrañas. Produce, entre otras cosas, eritropoyetina y renina, y participa también en el metabolismo del calcio y de la vitamina D. Esto es un poco para resumir y para que ustedes vayan pensando a medida que nosotros avancemos en la presentación cuáles son las estructuras que les van a permitir a los riñones llevar adelante estas funciones. Lo que siempre insisto en este adagio estructura-función. Muchas veces uno, acordándose de las funciones, puede también hacer, bueno, memoria de las estructuras que permiten llevar adelante esas funciones. El examen a simple vista de un corte de riñón, ¿sí? En estado fresco, vamos a ver que permite dividir al riñón en dos regiones muy bien definidas. Por un lado, la corteza, que es la parte externa, ¿sí? La parte más externa del corte del parénquima renal, y tiene un color pardo rojizo. Y por otro lado, la parte más interna, que tiene que ver con la médula, que más bien tiene un color pálido, ¿sí? El color que se ve en la superficie, no fijado, de un riñón no fijado, ¿sí? Es un reflejo de la distribución de la sangre dentro del parénquima. Vamos a ver a qué se debe esta diferencia de color entre la corteza y la médula. Más o menos el 90-95% de la sangre que pasa por los riñones está en la corteza, y solo el 5 al 10% se localiza en la médula. Por eso esa diferencia también de colores, ¿sí? Que la médula sea más pálida. Si nosotros hacemos un corte que resulte perpendicular a la superficie del riñón, vamos a ver una serie de estriaciones verticales que parecen irradiarse desde la médula, ¿sí? No sé si ustedes lo ven acá, en este esquema, que son justamente los llamados rayos medulares o de Ferrein, llamados así en alusión a su aspecto, ¿sí? Porque las estriaciones parecen salir de la médula, ¿ven? Esos rayos parecen salir de la médula y bueno, tienen el aspecto, valga la redundancia, de rayos, ¿sí? Desde la médula hacia la corteza se proyectan más o menos unos 400 o 500 rayos medulares. Cada rayo medular es una aglomeración, ya lo vamos a ver más adelante, pero es una aglomeración de túbulos rectos y de conductos colectores. Ustedes ahora a lo mejor se preguntan qué son estas estructuras. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes vayan ya entendiendo a qué se debe esa distribución de los rayos medulares. A causa de esta distribución justamente y de sus diferencias en longitud de los túbulos de la médula, se produce justamente esas estructuras cónicas que se conocen con el nombre de pirámides, ¿sí? O pirámides renales o medulares. También se conocen como pirámides de Malpighi o Malpighi, ¿sí? Por lo general en el riñón hay de 8 a 12 pirámides. Ustedes la están viendo acá. Estas serían las pirámides, ¿sí? Estas estructuras. Pueden llegar hasta 18, se han descrito hasta 18 por riñón, pero lo más común es que sean de 8 a 12. Las bases de las pirámides, si ustedes se fijan, están orientadas hacia la corteza, o sea, esta estructura como triangular, como piramidal, esa base está apoyada en la corteza, ¿sí? Eso
Eso es muy importante entenderlo, cómo se distribuye esa pirámide. Si ustedes se fijan, cada pirámide a su vez va a estar dividida como en dos zonas. Vamos a ver que es una zona externa o que se conoce como médula externa, que sería esta porción, y una porción más interna que se conoce como zona interna o médula interna. Eh, Todo lo que rodea, ¿sí?, de corteza sobre las pirámides se van a extender no solamente por arriba, sino por los laterales de las pirámides. Bien, y justamente esta porción de corteza que está en la parte lateral de las pirámides se conocen con el nombre de columnas renales o columnas de Bertin, ¿sí? Aunque tienen los mismos componentes que el resto del tejido cortical, las columnas renales se consideran parte de la médula. O sea, esto que está acá, ¿ven? Que sería la columna renal, si bien es componente de corteza que ingresa a la médula, se la considera como parte de la médula. El vértice de cada pirámide, que se llama papila, se va a proyectar dentro de un cáliz menor. ¿Sí? No hemos visto, pero los cálices menores son extensiones con forma de copa de los cálices mayores, que a su vez son como dilataciones de la pelvis renal, ¿sí? Entonces nosotros en el seno renal, que es esta estructura que está generalmente rellena de tejido adiposo y está ocupado principalmente por la pelvis renal y por los vasos sanguíneos y los nervios. Bueno, la pelvis renal es esta estructura que se va a dilatar y se va a dividir en cálices mayores y en cálices menores. Los menores van a recibir justamente los ápices, o ahí van a desembocar justamente las papilas de cada pirámide. En esa papila van a encontrar una placa cribosa o área cribosa o cribiforme, como también se conoce, que está perforada por justamente los orificios de desembocadura de los conductos colectores que van a drenar la orina que se forme en el parénquima renal, lo van a drenar ahí a los cálices menores, y de los cálices menores van a pasar a los cálices mayores, de los mayores a la pelvis renal y de la pelvis renal al uréter, ¿sí? Y así va a ser conducido a la orina. Fíjense, cada pirámide medular y el tejido cortical que la rodea, o sea, hacia este costado, hacia este lateral y por arriba, van a constituir lo que se conoce como un lóbulo renal. Entonces, un lóbulo renal va a estar formado por una pirámide, las hemicolumnas, porque esta columna, la mitad forma parte de este lóbulo y esta otra mitad forma parte de este otro lóbulo. Entonces, una hemicolumna de este lado, una hemicolumna de este lado, o sea, la mitad de la columna de este lado, y toda la corteza que está por arriba de la pirámide. Todo eso sería un lóbulo. Los lobulillos renales, si ustedes se fijan, los lobulillos renales están formados por un rayo medular que es central y el tejido cortical que lo rodea. O sea, un lobulillo ya es una estructura que forma parte del lóbulo y que nosotros lo vamos a poder diferenciar si seguimos un rayo medular y asociamos toda la parte cortical a ese rayo medular. Esta estructura lobular del riñón es mucho más evidente en el feto en desarrollo, ¿sí? Externamente. Bueno, lo que no les he dicho que el riñón, por supuesto, tiene una cápsula de tejido conectivo denso. Ahí están las medidas aproximadas y el peso. Ahora vamos a ver lo que sería la unidad funcional del riñón, y es muy importante que ustedes logren entenderla porque todo gira alrededor de ella, ¿sí? La nefrona es la unidad funcional básica, o sea, la estructura mínima que le permite al riñón cumplir con su función. Una nefrona va a estar formada por una parte dilatada, que es el corpúsculo de Malpighi o Malpighi, y bueno, después vamos a ver que por una parte dilatada, que es el corpúsculo renal, y después por túbulos, ¿sí? Que esos túbulos van a recibir distintos nombres que van a tener que ver con su ubicación y con su forma. Entonces, el primer túbulo sería el tubo contorneado proximal, ¿sí? Que está próximo al corpúsculo. Después vamos a tener un túbulo recto, vamos a tener las porciones justamente delgada y gruesa de un asa de Henle, ¿sí? Y después vamos a tener un tubo contorneado distal. Bien,
El túbulo colector, que ustedes lo están viendo acá, va a conectar el tubo contorneado distal con los segmentos corticales o medulares de los conductos colectores, que son estos. Este es un conducto colector. Entonces es un túbulo colector y este es un tubo colector. Bien, o conducto colector. ¿Sí? A no confundirse. ¿Sí? Entonces, el túbulo colector les decía, el que va a conectar esos componentes de la nefrona con el conducto colector, que estos se van a ir uniendo, por supuesto, y van a desembocar todos en la placa cribosa de la papila de la pirámide. ¿Sí? Les decía entonces que los corpúsculos que forman la parte inicial de la nefrona son estructuras esferoidales apenas visibles a simple vista. Si ustedes si hacen un corte en fresco de riñón, compran un riñón de vaca por ejemplo, van a ver como unos puntos sanguinolientos que en realidad tienen que ver con el corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Les decía que el corpúsculo constituye el segmento inicial de la nefrona y va a poseer justamente una red capilar muy singular, muy particular, que se denomina glomérulo. Eso es lo que le da el aspecto rojizo también a la corteza, y son esos puntos sanguinolientos que les decía que se pueden ver en un riñón cortado en fresco. El glomérulo es un ovillo capilar que está formado más o menos por 10 a 20 asas capilares, lo están viendo acá, ¿sí? O sea, es como un ovillo, tal cual, un ovillo de lana, ¿sí? Que ustedes, todos los capilares los enrollan en ese corpúsculo esferoidal. Está rodeado por una estructura epitelial bilaminar, la vamos a ver en detalle, que tiene forma de cáliz, por eso se dice que es caliciforme, y se conoce como cápsula renal o cápsula de Bowman, que es lo que están viendo acá, ¿sí? Vamos a ver que es bilaminar porque va a tener una hoja que va a apoyar sobre el glomérulo y otra hoja parietal que va a formar la estructura que están viendo por fuera de la cápsula. La cápsula de Bowman entonces es el comienzo de la nefrona, donde la sangre que fluye a través de los capilares glomerulares se va a filtrar para producir el primer filtrado, que se conoce como ultrafiltrado glomerular, ¿sí? Acuérdense que el riñón tiene la función de filtrar, entonces va a filtrar la sangre que viene de donde, que llega a estos capilares. Entonces, todo lo que salga de esos capilares va a ser recibido por esta cápsula o esta estructura caliciforme que es la cápsula de Bowman. Bien, los capilares glomerulares van a recibir sangre desde una arteriola que es aferente, o sea, por la que va a llegar la sangre, ¿sí? Que es rama, por supuesto, de las arterias renal, ¿sí? La arteria renal, cuando ingresa al hilo, empieza a ramificarse siguiendo incluso el mismo el tejido conectivo que acompaña, que forma parte del estroma del riñón. Entonces esa arteria renal se va a empezar a ramificar. Bueno, una rama de la arteriola aferente va a ingresar al glomérulo, se va a capilarizar y luego va a salir la sangre a través de una arteriola eferente, ¿sí? Que esa arteriola eferente no lo vemos acá, pero también se va a ramificar, se va a volver a ramificar y va a bañar y va a tener todas las estructuras tubulares que forman parte de la nefrona, van a estar como rodeadas por estas ramificaciones de las arterias. El sitio donde la arteriola eferente entra y la arteriola eferente sale a través de la hoja parietal de la cápsula de Bowman recibe el nombre de polo vascular. O sea, si ustedes miran la cápsula de Bowman, podemos decir que tiene dos polos. Un polo vascular, que es por donde ingresan y salen los vasos sanguíneos, y un polo que sería el polo urinario, que tiene que ver con la formación de todos los túbulos que hemos mencionado, que van a ser los tubos que va a recorrer el filtrado para producir la orina. Bien, todas las partes tubulares de la nefrona que siguen desde la cápsula de Bowman serían, ya les he mencionado, pero para recordarlo, sería el segmento grueso proximal, compuesto por el túbulo contorneado proximal, que es la que se llama también pars convoluta. Ustedes lo van a leer en algunos libros como pars convoluta. Convoluta tiene que ver con esto contorneado, ¿sí? Porque hace como un zigzag. Por eso es muy importante que ustedes aprendan el esquema y lo dibujen así también. Un tubo contorneado, tiene un zigzag, ¿sí? Y va a tener una parte recta también. Entonces va a tener la parte contorneada proximal y la parte recta proximal. Bien,
que están viendo aquí, ¿sí? El segmento delgado del asa de Henle, ¿sí? Que sería acá en este caso el descendente. Después tenemos el asa de Henle, ¿sí? Y el segmento distal del asa de Henle, que está compuesto por el tubo recto distal o pars recta y el tubo contorneado, bueno, y después sigue el tubo contorneado distal. Bien, entonces el asa de Henle, o sea, tenemos el tubo contorneado proximal que tiene el tubo proximal que tiene una porción contorneada y una porción recta. El tubo distal que tiene una porción contorneada y una porción recta. Y en el medio están unidos por el asa de Henle que tiene, por supuesto, la parte descendente y la parte ascendente. El túbulo contorneado distal se va a comunicar con el túbulo colector a través del túbulo de conexión que veíamos recién acá, que es el túbulo colector. Bien, el túbulo contorneado, toda esta estructura, ¿sí? La nefrona con el túbulo colector por otro lado, va a formar otra unidad que ustedes a lo mejor lo ven en algunos libros, que se conoce como túbulo urinífero, que para algunos autores esa es la unidad estructural y funcional básica del riñón, ¿sí? Que tiene la nefrona que acabamos de describir más el túbulo colector. Bien, pero bueno, esas son por ahí diferenciaciones que los distintos autores hacen, pero lo importante es que ustedes conozcan la composición básica de la nefrona. Acá estamos viendo un corte de riñón en donde se va a observar toda la vasculatura cortical. Se observa gracias a que se ha inyectado por la arteria renal un colorante que sirve de contraste, ¿sí? Pero ustedes van a ver que las interlobulillares que están acá, las arterias que son estas, ¿sí? Se van a ramificar desde las arterias arqueadas o arcuatas y se van a irradiar a través de toda la corteza, dando lugar a las arteriolas aferentes que van a ingresar al glomérulo. ¿Ven? Entonces cada glomérulo va a contener una masa de asas, de capilares, que van a drenar hacia una arteriola eferente que no la estamos viendo en este esquema, en esta microfotografía, ¿sí? Pero entonces tenemos las arcuatas que están acá, se ramifican en interlobulillares, y las interlobulillares en arteriolas aferentes se van a capilarizar, van a formar el glomérulo, y esa arteriola aferente va a salir del glomérulo a través de una arteriola eferente. Después vamos a ver acá, todo esto que ven acá, ¿sí? que son capilares peritubulares, o sea, esa arteriola eferente se va a capilarizar, se va a ramificar y se va a capilarizar en una red muy difusa alrededor de todos los tubos, los túbulos que están acá, que forman parte de la nefrona. O sea, nosotros acá tenemos representado el sistema sanguíneo, pero habría que solapar con toda la parte tubular de la nefrona que está metida en este parénquima renal, ¿sí? Entonces, aquí se ve claramente cómo la corteza, ¿ven? Esta es la corteza que yo les decía que tiene un color rojizo, está formada principalmente por los glomérulos, por eso le da esta coloración rojiza. En la parte de la médula, que tenemos una médula externa y una médula interna, y que a su vez la externa, algunos autores la dividen en una franja externa y en una franja interna, pero bueno, no vamos a entrar en tantos detalles. Pero ustedes se fijan que los glomérulos están en la zona de la corteza. Entonces es muy importante asociar el color de la corteza a la presencia de esos glomérulos. Entonces, se ve claramente que la corteza está compuesta por los corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y rectos de la nefrona, junto con los túbulos colectores y con los conductos colectores, ¿ven? Entonces, aquí está muy bien. Esto sería, si ustedes se ponen a ver, los representan, esta distancia por supuesto son menores, acá se los ha separado más para poder dibujarlo, igual esta estructura también, todo esto está mucho más cerca, pero si ustedes juntan esto, o sea, lo aproximan más, como realmente están, van a ver que esto, ¿sí?, forma lo que es el rayo medular, nace en la médula y se proyecta hacia la corteza. Entonces toda esta estructura tubular que estamos viendo acá es lo que le va a dar justamente el aspecto radial
en la corteza, ¿sí? Y da el nombre de los rayos medulares. De acuerdo a los... bueno, acá estaría faltando ¿qué? La parte sanguínea. O sea, acá esto que hemos visto, esto deberíamos trasladarlo a este esquema. Y ahí ya tendríamos completo. O sea, por un lado, la parte tubular, toda la parte tubular, y por otro lado, toda la parte de irrigación sanguínea. Y ahí completaríamos el parénquima renal. Si tenemos sangre y no tenemos esta estructura, el riñón no funciona y al revés tampoco. Bien. De acuerdo a la ubicación de sus corpúsculos renales, vamos a ver que en la corteza, ¿sí? Por supuesto, se van a describir por lo menos tres tipos de nefronas, ¿sí? Unas nefronas subcapsulares o corticales que se conocen son los que están ubicados en la parte más externa de la corteza, o sea, más cerca de la cápsula, ¿sí? Y si ustedes se fijan, van a tener estas nefronas, van a tener una asa de Henle corta, ¿ven? Una asa de Henle muy cortita, ¿sí? Que se extienden solo hasta la parte externa de la médula, ¿sí? No ingresa más. ¿Por qué? Pensemos, para que sea fácil de acordarnos, las que están más cerca de la cápsula se extienden pero llegan hasta acá. Esas serían las nefronas corticales. Son las típicas, ¿sí? Y en las que el asa aparece a la altura del túbulo recto distal, más o menos, ¿sí? En cambio, las otras, que son las justamedulares, que son más o menos el 15% del total, se llaman justamedulares porque justa es porque están cerca, entonces los glomérulos están más cerca de la médula. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se fijan, el asa de Henle es mucho más larga y se encuentra incluso en la médula interna del riñón. Bueno, para algunos autores, ¿sí? Existen otras nefronas que no son ni puramente corticales ni puramente justamedulares, y son las nefronas intermedias, o sea que sus corpúsculos estarían en el medio, entre estos que están cerca de la cápsula y entre estos que están cerca de la médula, y la longitud de sus asas de Henle también son intermedias. Bueno, estas características estructurales son muy importantes, ustedes lo van a ver en fisiología, para el mecanismo de concentración de la orina, ¿sí? Lo van a ver en fisiología y posiblemente también lo vean, bueno, en biofísica, por supuesto, que es un mecanismo de concentración, un mecanismo de contracorriente, es muy interesante. No vamos a entrar en detalle porque, como les digo, eso forma parte de la fisiología. Bueno, entonces tenemos un tubo contorneado distal, un túbulo conector, un conducto colector cortical y un conducto colector medular. Y ese conducto colector medular va a desembocar en el conducto papilar o de Beggini también, ¿sí? Ven que acá cómo se empiezan a unir, ¿ven? Al conducto papilar los distintos conductos colectores. ¿Ven? Ahí está cortadita. Esta diapositiva es para recordarles, porque ahora vamos a ver uno de los tipos de capilares que me parece todavía no lo hemos visto. O sea, nosotros hemos visto los continuos, hemos visto los sinusoides, los continuos que están en la mayoría de las partes del cuerpo, y los sinusoides lo hemos visto, por ejemplo, en el hígado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver los fenestrados, porque en el sistema renal justamente es un ejemplo que ustedes pueden dar cuando tengan que hablar de epitelio, de endotelio fenestrado, de un capilar fenestrado. El fenestrado está como en el medio de los dos extremos de un continuo, en donde tenemos el endotelio y tenemos la membrana basal, que son continuos, y los sinusoides, donde tenemos que tanto el endotelio como la membrana basal son discontinuos, ¿sí? Esto, acuérdense que son como canaletas que permiten que la sangre salga completamente del capilar, ¿sí? Y bañe todo el tejido que está alrededor. En el caso de los capilares fenestrados, el endotelio sí es continuo, o sea, las células sí van a estar unidas por uniones adherentes que van a permitir que esas células estén bien unidas, pero va a haber unas pequeñas perforaciones en su citoplasma que se conocen como fenestraciones, ¿sí? Que van a permitir un intercambio de determinadas moléculas del interior hacia el exterior, ¿sí? La membrana basal es continua. Bien, eso es importante también recordarlo.
Entonces, por eso digo que es intermedio, porque si bien tiene una membrana basal continua como tiene unas perforaciones que si bien son más chiquitas que se parecen algo al sinusoide, ¿sí? Entonces son los capilares esos como que están en la parte intermedia. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo que es el corpúsculo renal, que es justamente donde se ubica el aparato de filtración del riñón. El corpúsculo renal hemos dicho que es una estructura esferoidal, tiene un diámetro más o menos, ¿sí?, en promedio de 200 micras, consiste en un ovillo capilar, que lo están viendo acá, y las hojas epiteliales visceral y parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta sería la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y apoyada en el ovillo de capilares está la hoja visceral de la capa de Bowman. Fíjense qué interesante, porque esta distribución permite justamente hacer esta estructura de cáliz, ¿sí?, en donde todo lo que salga del capilar, o sea, la sangre ingresa por acá, va a atravesar la barrera de filtración y va a salir al interior del corpúsculo, ¿sí?, de la cápsula de Bowman, y va a ser captado por el polo tubular, que hemos dicho que está del otro lado del polo vascular, y va a empezar su recorrido por todas las estructuras tubulares de la nefrona para que se produzca la orina. El aparato de filtración encerrado por la hoja parietal de la cápsula de Bowman, entonces podemos decir que tiene tres componentes importantes. El endotelio de los capilares, ¿sí?, está la arteriola aferente, se capilariza, entonces ese endotelio de los capilares que es fenestrado, ¿sí?, estas fenestraciones son bastante grandes, tienen de 70 a 90 nanómetros de diámetro, son muy abundantes y los contornos son bastante irregulares, ¿sí?, en comparación a fenestraciones de otros capilares fenestrados. Entonces, el componente sería ese, el otro componente sería justamente la membrana basal glomerular, y el otro componente sería la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esos serían los tres elementos que forman esa estructura por la que debería atravesar el filtrado glomerular. Bien, vamos a ver que en los capilares estos fenestrados, el diafragma que cierra las fenestraciones, ¿sí?, porque acuérdense que son como perforaciones de la membrana plasmática, pero esa membrana plasmática va a tener toda una composición como todas las membranas plasmáticas, un glucocálix y todo. Bueno, ese orificio que se forma va a tener como una especie de diafragma, ¿sí? Las células endoteliales de esos capilares van a tener ciertas particularidades, como por ejemplo una gran cantidad de canales acuosos de una proteína que se conoce como aquaporina, que va a permitir un movimiento rápido del agua a través del epitelio, ¿sí? La membrana basal glomerular en la que se apoya ese endotelio, que es el otro componente, ¿verdad?, de la barrera esa de filtración, es una lámina particularmente gruesa, más o menos de unos 300-350 nanómetros, y que es producida tanto por el endotelio como por los podocitos. Los podocitos son las células que forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman, y son las células que están apoyadas, la están viendo acá, ¿sí?, apoyadas en los capilares. Bien, esas son células especializadas, ¿sí?, que van a emitir unas prolongaciones citoplasmáticas alrededor de los capilares, y esas prolongaciones se conocen como pedicelos, ¿sí? Esos son como pequeños pies que se apoyan sobre el endotelio, y vamos a ver que ese espacio que se forma entre los pedicelos va a formar la ranura o hendidura de filtración, que de verdad es el lugar por el que atraviesa el ultrafiltrado. Cuando nosotros decimos que los componentes, el endotelio, la membrana basal y los podocitos, no quiere decir que el ultrafiltrado atraviese el citoplasma de los podocitos. Acá tenemos un epitelio que es fenestrado para permitir que las moléculas puedan circular con cierta facilidad. Si nosotros vamos a interponer vamos a tener por un lado un capilar que es fenestrado, pero del otro lado vamos a tener un podocito, atravesarlo al podocito va a ser prácticamente imposible. Entonces, vamos a ver que la barrera de filtración está formada por el endotelio fenestrado, la membrana basal donde se apoya ese endotelio, y los espacios que dejan las extensiones de los podocitos, o sea, entre los pedicelos. Ese espacio
va a tener todo un entramado, una especie de como de diafragma, formada por proteínas del glucocáliz de la membrana, que van a ser como una especie de malla, y eso va a formar la ranura de filtración. Por ahí es donde va a pasar el ultrafiltrado glomerular. Entonces, la estructura, esta caliciforme se va a cerrar va a estar, digamos, como le decía, con el polo vascular de un lado y con el polo tubular del otro, ¿sí? A medida que se van diferenciando los podocitos, van extendiendo prolongaciones alrededor de los capilares, de las que van a emitir prolongaciones que son secundarias y terciarias, como les decía, que se llaman pedicelos. Esos pedicelos se van a interdigitar, o se van a acercar, y entre los pedicelos de los podocitos vecinos, y esos espacios interdigitados van a formar lo que les decía la ranura de filtración, que tiene más o menos unos 25 nanómetros de diámetro, y es por donde va a filtrar va a pasar ese ultrafiltrado. Entonces es una barrera semipermeable, ¿sí? Con dos capas celulares discontinuas y en el medio una membrana basal. ¿Por qué la membrana basal? Y porque estamos hablando de dos epitelios, entonces esos epitelios siempre se apoyan sobre la membrana basal. Si ustedes se fijan, esta imagen en la que tenía en la primera diapositiva es una micro fotografía donde se muestran las principales características histológicas del corpúsculo renal. Tenemos el glomérulo, que es justamente esa red de capilares, ¿sí? Que está rodeado por un espacio capsular, bien, y va a estar cubierto por una hoja, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Apoyado en este glomérulo, acuérdense que está la hoja visceral, que está formada por los podocitos. Cerca del corpúsculo van a ver que está la mácula densa, vamos a ver, que tiene que ver justamente con el tubo contorneado distal, ¿sí? Y vamos a ver que también hay un tubo contorneado proximal, un tubo contorneado distal, ¿ven? Bueno, esto está teñido con hematoxilina, eosina, con 300 de aumento. En esta imagen nosotros estamos viendo un corpúsculo renal, es un esquema donde vamos a ver que también tiene, además de las células endoteliales y de las células de los podocitos, tienen otro grupo que son justamente las células mesangiales, ¿sí? Estas células que están viendo acá, ¿sí? Ahí está, las células mesangiales, ¿ven? Estas células y su matriz extracelular constituyen el mesangio, que es muy notorio en el pedículo vascular, o sea, del lado vascular del glomérulo, y en los intersticios que hay entre los capilares glomerulares contiguos, ¿sí? Estos que están acá, estos son capilares. Entonces todo ese espacio es el mesangio, ocupado por las células mesangiales. Las células mesangiales tienen una posición similar a la de los podocitos, porque de alguna manera están encerradas por la lámina basal de los capilares glomerulares. No están confinadas dentro, o sea, no están solo dentro del corpúsculo, sino que algunas están por fuera y se conocen como justamente células mesangiales extraglomerulares, y van a ver que esas células mesangiales extraglomerulares forman parte de un sistema muy importante que es el aparato juxtaglomerular, ¿sí? Se cree que la función primaria de las células mesangiales es mantener limpia la membrana basal glomerular, ¿sí? La membrana esa que está sintetizada por las células endoteliales y los podocitos. Tienen actividad fagocítica, se encargan de limpiar y de permitir que esa membrana se mantenga en óptimas condiciones para poder filtrar. ¿Por qué? Porque se ha visto que en enfermedades renales, como las nefropatías, hay mucho complejo proteico. Como el filtrado no funciona bien, se acumula mucho complejo proteico en esa membrana basal, y aumenta también la cantidad de células mesangiales, o sea, proliferan para hacer frente a esta situación irregular. Bien, las células mesangiales son contráctiles, por lo que también, van a tener un papel en la regulación del flujo sanguíneo glomerular. Es otra característica de esas células mesangiales. Como les mencioné, el aparato juxtaglomerular
va a comprender la mácula densa, ¿sí? que forma parte del tubo contorneado distal. Lo están viendo acá. ¿Qué es la mácula densa? El tubo contorneado distal, cuando se aproxima a la arteriola, a la zona esa de donde están las células mesangiales extraglomerulares, esas células de la pared, si ustedes la ven acá, está la pared del tubo contorneado distal, van a ver que los núcleos de esas células están como más cerquitas, ¿ven? ¿A qué se debe? Y que las células son distintas a estas. Estas son aplanadas, son células epiteliales aplanadas, y estas son más bien cilíndricas. Entonces, están los núcleos más cerquitas, y eso hace que esto se vea como más oscuro al microscopio. Por eso se llama mácula densa. Mácula en mancha, ¿sí? Inmaculada quiere decir que no tiene mancha. La mácula densa es como una pequeña mancha oscura. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil que la luz pueda atravesarla, porque los núcleos están ubicados más cerca, entonces hacen que esa zona sea más densa. Y por eso se llama mácula densa. Es muy importante. Y la mácula densa forma parte del tubo contorneado distal. Ojo con eso. Es distal porque si uno lo extiende a todos los componentes de la nefrona, el distal es lo que está más lejos del corpúsculo. Pero en la ubicación en el riñón, el distal se acerca y se pega al corpúsculo. Así que ojo con eso, no se van a confundir. Suelen confundirse pensando en que la mácula densa tiene que estar formando parte del aparato sustraglomerular, o sea, pegadito al glomérulo, entonces suelen atribuirla al tubo contorneado proximal. Porque dicen, el proximal, el que está próximo al glomérulo, entonces la mácula densa está ahí. No, la mácula densa está en el contorneado distal, y por eso es importante que ustedes practiquen dibujando la nefrona. Hagan los componentes de la nefrona y no se van a olvidar más cómo se forma, cómo se compone esa nefrona. ¿Sí? Tienen que hacer completo el circuito que hace el ultrafiltrado para producir la orina. Y háganlo al esquema respetando eso, que el distal, el tubo contorneado distal, se aproxime al glomérulo para que forme con su mácula densa el aparato sustraglomerular. En contigüidad directa con las arteriolas aferente y eferente, y junto con algunas células mesangiales extraglomerulares, en el polo vascular del corpúsculo renal está la porción terminal del tubo recto distal de la nefrona. ¿Ven? Eso es lo que le estaba explicando recién. Entonces, en este sitio, esa pared del tubo contorneado distal, bien, va a formar la mácula densa. En esa misma región, las células musculares lisas de la arteriola aferente, y a veces también de la eferente, pero generalmente de la aferente, están modificadas, ¿sí? Las células las células musculares que están rodeando esa arteriola eferente están modificadas. En algunas situaciones fisiológicas, por ejemplo, una ingesta baja en sodio o alguna patología, como puede ser algo que provoca una disminución del volumen de sangre, ¿sí? O ya sea por una hemorragia, por una baja perfusión renal, ¿sí? O compresión de arterias renales, las células sustraglomerulares activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, estas células musculares que yo les decía, que son células modificadas que están generalmente en la arteriola aferente, se denominan células juxtaglomerulares. Bien, porque también son células que están cerca del glomérulo. Entonces la mácula densa, las células juxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares van a formar justamente este sistema de aparato sustraglomerular. Bien, eso es muy importante y está representado justamente acá. ¿Ven? Tenemos las extraglomerulares, las juxtaglomerulares y la mácula densa. Forman el aparato sustraglomerular. El aparato sustraglomerular funciona no solo en la forma de un órgano endocrino, ¿sí? Que va a secretar renina, sino que también va a ser como un sensor de volumen sanguíneo y de la composición del líquido tubular. Por eso es muy importante que esté en estos lugares estratégicos. O sea, otra vez, ¿por qué se ubican acá? Y bueno, porque va a censar cómo está digamos, el líquido tubular, o sea, lo que va a ser la orina, va a estar en este tramo ya final, porque estamos en el tubo contorneado distal. Es muy importante saber cómo está saliendo ese filtrado, porque en función de esa composición va a tener que hacer modificaciones a nivel de la arteriola eferente para regular el flujo sanguíneo al glomérulo. Entonces,
esta disposición de estos tres grupos de células que forman el aparato supraglomerular es fundamental y es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque se va a poder regular la cantidad de sangre que ingrese y en función, si entra más o menos sangre, se va a poder regular también la composición del ultrafiltrado. Y al revés, en función de lo que se está produciendo, se va a tener que regular la entrada del flujo de sangre que entra al glomérulo, o haciendo que entre más o haciendo que ingrese menos. Bien. Entonces, por ejemplo, las células de la mácula densa están chequeando la concentración de sodio en el líquido tubular y van a regular la velocidad de filtración glomerular con la liberación de renina por parte de las células supraglomerulares, ¿sí? Esto yo no quiero entrar en detalles porque esto lo van a ver en fisiología, pero sí cuando ustedes en fisiología le hablen del aparato supraglomerular, ustedes tienen que tener claro, ¿sí? Cómo está formado y tener claro, por ejemplo, que las células supraglomerulares, que son células musculares lisas, que están principalmente en la arteriola aferente, están modificadas, tienen gránulos de secreción, y esos gránulos están formados principalmente por gránulos de renina. Entonces participan en el sistema renina-angiotensina y también, que lo hemos visto algo, me parece, en el sistema respiratorio, y aldosterona. La aldosterona, después cuando veamos en endocrino, va a regular justamente la composición de la orina, ¿sí? Y bueno, está todo estrechamente vinculado. Acá están viendo, por ejemplo, la porción de la corteza de un riñón humano, donde se muestra un corpúsculo renal, que está el glomérulo, ¿sí? Están viendo el espacio urinario, o sea, el espacio de la cápsula. Esta sería la cápsula de Bowman. Esta sería la hoja parietal, lo están viendo acá, ¿sí? Y bueno, y por supuesto van a ver tubos contorneados. Acá van a ver muchísimos tubos contorneados porque está formado el riñón, el parénquima renal está formado así por muchas estructuras tubulares. Acá están viendo ya con mayor aumento el corpúsculo renal, donde ven, por ejemplo, los podocitos, lo están viendo, están apoyados, tienen los pedicelos, tienen algunos pedicelos, ¿sí? Tienen ramificaciones, se apoyan sobre el glomérulo, está cubriendo el ovillo capilar, otra vez el espacio capsular o espacio urinífero, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Bien, bueno, esto no, yo como les decía, no voy a entrar en detalle, pero para que ustedes se den una idea, lo importante que es el riñón y lo importante que es el aparato supraglomerular con el tema y su relación. Por eso también las glándulas suprarrenales están cerca de los riñones y funcionan juntos para regular todo lo que es el mantenimiento de la volemia del cuerpo, ¿sí? A través de, la pérdida de agua a través de la orina, o la retención de agua a través de la orina. Va a depender de las condiciones en las que se encuentre el individuo, ¿sí? Es muy frecuente, nos pasa que a lo mejor en invierno, que nosotros tomamos menos líquido, también orinemos menos, ¿sí? O en verano, que deberíamos tomar mucho líquido, tomamos mucho líquido, orinamos más. Incluso también, cuanto más el color de la orina puede cambiar, porque si es menor el volumen, están más concentradas las sustancias de desecho y el color de la orina es distinto a cuando uno está tomando mucho líquido y todos esos productos se diluyen, entonces la orina suele ser más clara. Bueno, hay un montón de cosas que ustedes van a ir relacionándola, pero es importante que conozcan la estructura. Bueno, acá tienen, les decía, la barrera de filtración. Tenemos el podocito con sus extensiones que forman los pedicelos, ¿ven? Entre pedicelos de podocitos distintos, porque podemos considerar que estos pedicelos son de otro podocito que está del otro lado. Tenemos el capilar fenestrado, tenemos su membrana basal y tenemos los pedicelos. El ultrafiltrado va a atravesar las perforaciones del endotelio, ven que acá está la flecha, y no va a atravesar el citoplasma del podocito, va a pasar entre dos pedicelos que están acá, por esta estructura, ven que acá la flechita sale como en el medio de estos dos pedicelos. Bueno, eso es recordando un poco lo que hemos hablado de la barrera de filtración. Acá con un poco más de detalles, para que se den una idea también de cómo el podocito está apoyado en ese ovillo de capilares y está emitiendo esas extensiones para producir esa barrera de filtración. Con un poco más de detalle esa barrera de filtración, si quieren, acá tenemos de un lado la luz del capilar y esto sería del lado de los podocitos. Este es un podocito con sus extensiones, ¿sí? Por supuesto que se hace un corte muy finito, entonces esto parece como que está separado del cuerpo,
pero en realidad esto es una extensión del resto de la célula, ¿sí? Y si ustedes se fijan, están estos pedicelos y hay un espacio entre sus pedicelos y son las famosas ranuras de filtración. Entonces, el endotelio, que tiene fenestraciones, la membrana basal y la ranura de filtración. Si nosotros consideramos una molécula que va a formar parte del ultrafiltrado glomerular, tiene que atravesar esa fenestración, la membrana basal y la ranura de filtración. Y pasa a estar en el espacio capsular o espacio urinífero o urinario para ser recogido por los túbulos y empezar su recorrido a través de todos los componentes de la nefrona. La membrana basal glomerular contiene colágeno principalmente de tipo 4, tiene cianoglucoproteínas y otras glucoproteínas no colágenas como laminina, fibronectina, entactina, tiene proteoglicano, glucosa aminoglicano, sobre todo de paransulfato, ¿sí? Todos estos componentes están localizados en sitios muy particulares. Esa membrana basal glomerular, vamos a ver que va a estar como dividida, se van a poder reconocer al microscopio electrónico tres zonas distintas. Una lámina rara externa, si tomando como referencia la luz del capilar, de afuera hacia adentro, una lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna, que es la que está cerquita del endotelio. La lámina rara externa, contigua a los pedicelos de los podocitos, va a tener una abundancia particular de polianiones, ¿sí? De paransulfato, que va a impedir de alguna manera el paso de moléculas con carga negativa. Entonces es muy importante porque está haciendo, ¿se acuerdan que hablamos que es semipermeable? Está haciendo como contribución a la filtración. Hemos dicho que la barrera de filtración está constituida por la membrana basal glomerular. No es una filtración puramente mecánica. Acá hay una filtración que tiene que ver con cargas iónicas. Al tener carga negativa, va a repeler todo lo negativo y va a hacer que vuelva al capilar, ¿sí? La lámina rara interna está contigua hacia el endotelio, yendo está, digamos, pegadita al endotelio, y a nivel molecular es muy parecida a la lámina rara externa, ¿sí? Y la lámina densa, que es la porción que está en el medio, como el sándwich entre la lámina rara externa y la interna, contiene colágeno de tipo 4 que está organizado como en una red, y ahí sí esa lámina, la densa, va a formar como un filtro físico, ¿sí? Bueno, toda la membrana basal glomerular van a ayudar a que las células endoteliales y los podocitos se puedan adherir, o sea, van a tener proteínas como laminina que van a permitir que la rara interna y la externa permitan que se adhieran ahí los podocitos y el endotelio, ¿sí? Además de la función de barrera, es muy importante la presencia de esta proteína, principalmente la laminina, para que estas células se puedan adherir. Si no, esta estructura, ¿sí?, sería imposible de mantener. Bueno, acá están viendo el filtrado glomerular, que tenemos el capilar sanguíneo, las fenestraciones, la membrana glomerular, basal glomerular y la ranura de filtración, ¿sí? Y está entre los pedicelos. Bueno, con un poquito más de detalle, acá están viendo los tres componentes, los vamos a ampliar un poquito. Tenemos el endotelio con sus fenestraciones, la membrana basal, la hendidura o ranura de filtración que está acá y los pedicelos, que son ramificaciones de los podocitos. La célula mesangial que hemos hablado, ¿se acuerdan? Mesangio o meso porque está en el medio y angio de los vasos porque está en el medio de los vasos sanguíneos. Acuérdense que están dentro del glomérulo y fuera del glomérulo. Les decía que bueno, tienen distintas propiedades, contráctiles, fagocitosis y endocitosis. Ayudan también a darle una estructura al glomérulo, ¿sí? Y van a secretar interleuquina y factores de crecimiento que de alguna manera van a contribuir, por supuesto, a mantener esa estructura de la mejor manera posible. Bueno, acá tienen la célula mesangial, por ejemplo. ¿Sí? Células mesangiales, podocitos, la membrana basal, un eritrocito, el endotelio.
Bueno, en esta microfotografía van a ver la continuidad que hay eh, entre el corpúsculo renal y el polo tubular, ¿sí? El epitelio ese cuboidal simple de un túbulo contorneado proximal y el epitelio plano simple de la capa parietal de la cápsula. Lo están viendo acá, esta es la cápsula, este glomérulo, y ven que acá hay una luz. Este es el tubo. Este es el tubo contorneado proximal, que es donde nace en toda la parte tubular de la nefrona. Si ustedes se fijan, estas células son bien aplanaditas porque forman la hoja parietal. Y esto ya más bien el epitelio es cuboidal, ¿sí? O cúbico. Pero ven que se continúa, entonces la luz, el espacio urinífero, que es este que está entre la hoja visceral y parietal de la cápsula, permite que el ultrafiltrado pase al tubo contorneado proximal. Entonces, todo lo que se produce en la cápsula drena hacia el interior del túbulo proximal. Las luces de los túbulos proximales parecen que están llenas, pero eso tiene que ver con las microvellosidades que son muy largas en el borde en cepillo que tienen estas células, y además hay agregados de pequeñas proteínas plasmáticas que están unidas a esta estructura. Vamos a ver que después, a nivel que, bueno, vamos a avanzar un poquito más, pero la luz de los tubos contorneados distales, por ejemplo, ya aparecen vacías, ¿sí? Porque no tiene ese borde de cepillo y tampoco tiene esas proteínas que estaban asociadas en los proximales. ¿Ven? Acá la luz parece que está ocupada por algo. Bueno, estas células vamos a ver que tienen microvellosidades muy largas, porque son muy importantes, y retienen proteínas. Bueno, es toda una estructura que se está que hace como de relleno. En realidad está pasando el ultrafiltrado, pero es muy diferente al tubo contorneado distal, que aparece realmente como limpito en la luz. Bueno, aquí se ven claramente los capilares también peritubulares, ¿sí? Y las vénulas de drenaje. O sea, estamos viendo acá las vénulas, ¿sí? Estos son los proximales, estos son los distales, son estructuras bien grandes y está lleno, completamente rodeados de estructuras sanguíneas, de vasos sanguíneos que justamente permiten el intercambio. Bueno, el diagrama de la nefrona muestra los niveles, si ustedes se fijan, ¿sí? Esto acá vamos a hacer como cortes y vamos a ir viendo qué estructuras se pueden distinguir a este nivel. Si nosotros cortamos acá, ven que van a haber tubo contorneado proximal y tubo contorneado distales, que son estos. Y van a haber parte del glomérulo. Acá tienen el glomérulo. ¿Ven? Sí, en este plano, glomérulo, tubo contorneado proximal, que serían esto, y tubo contorneado distal, que serían esto. ¿Ven? Los túbulos contorneados proximales son eosinofílicos, son más anchos, ¿sí? Si ustedes se fijan, son como más, tienen un diámetro mayor que los tubos contorneados distales, que son más pequeños y que se tiñen menos, son como más claritos. Bien, acá estamos viendo las principales diferencias también a nivel estructural entre las células que son las células estas cúbicas que les decía recién, de los tubos contorneados proximales de los distales. Miren la cantidad de microvellosidades que tienen el tubo contorneado, las células de los tubos contorneados proximales en comparación de las del distal. Miren la cantidad de mitocondrias que tienen en su membrana basal comparado con estas que son menos. La altura de las células también es menor. Todo tiene que ver con la función que cumplen. Bien. Si nosotros hacemos ahora un corte transversal a este nivel, ¿ven? Entonces, que bueno, a nivel de una pirámide renal, ¿verdad? A nivel de la médula, vamos a ver el epitelio plano de las ramas delgadas, descendente y ascendente de la asa de Henle. ¿Sí? Esas son las asas de Henle. Esas son las asas de Henle, entonces están las delgadas, descendentes y ascendentes. Las ascendentes gruesas que están viendo acá, las ascendentes gruesas las están viendo acá cortadas, es esto. ¿Sí? Acá el plano parece que pasa solo por lo delgado, pero acá están apareciendo estas que son
ascendente, la rama ascendente gruesa, ¿sí? Las células columnares de los conductos colectores, estos serían los conductos colectores. ¿Qué más? Fíjense, el intersticio es homogéneo y hay muchos capilares a la vuelta. Todas estas estructuras más chiquitas son los capilares. No. Acá es importante todas estas diferencias a nivel estructural de las paredes de los distintos túbulos son muy importantes para la función, ¿sí? de esos distintos tejidos. Las asas de Henle larga y los túbulos colectores que van a transcurrir paralelo a los vasos sanguíneos que tienen también una disposición así, y los vasos rectos, ¿sí? los vasos sanguíneos rectos constituyen el principio o el fundamento del mecanismo contracorriente que en algún momento les mencionaron en la clase, que sirve principalmente para concentrar la orina, ¿sí? Y para tornarla hiperosmótica. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque esas son cosas que lo van a ver más adelante. Bueno, acá están viendo a nivel ultraestructura de una célula que forma parte del tubo contorneado proximal. ¿Ven? Están viendo el núcleo, están viendo que tiene el lisosoma, microvellosidades muy largas y abundantes, mitocondrias abundantes en la parte basal de la célula, ¿sí? Y bueno, y esto yo les recomiendo que hagan su propio cuadrito en donde vayan describiendo el epitelio de cada uno de los componentes de la nefrona. Es muy importante que ustedes lo tengan claro a eso, ¿sí? Yo ahora voy a hacer algunos comentarios de algunos de esos componentes, pero sería importante que ustedes hagan su propio resumen porque le va a ser muy útil para estudiar. Me gustaría en lo posible que hagan un esquema como este, porque ustedes mirando esta imagen ya pueden hacer una descripción y es más difícil que se olviden. Si ustedes estudian solo texto se pueden confundir. En cambio, si lo hacen con un esquema, hagan su propio esquema, o sea, no lo tomen solamente al que está en el libro, dibújenlo. Bueno, el tubo contorneado proximal va a recibir el ultrafiltrado del espacio urinario de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Las células van a ser cúbicas, ¿sí? Y van a presentar especializaciones muy complejas a nivel superficie que justamente son especializaciones que están asociadas a células que se dedican a la absorción y al transporte de líquidos. Algunas de esas especializaciones ustedes ya la conocen y por ejemplo, bueno, yo voy a nombrar las más importantes. Por ejemplo, el ribete en cepillo, ¿sí? Que está compuesto por las microvellosidades, que ya la han visto en la microfotografía. Estas son rectas, son bastante largas y están muy juntitas, ¿sí? Otras especializaciones van a tener complejos de unión del tipo ocluyente, ¿sí? Células ocludens muy estrechas que van a aislar perfectamente el espacio intercelular lateral de la luz del túbulo, o sea, van a sellar perfectamente este epitelio, ¿sí? Y van a tener células adherentes que van a mantener la adhesión entre las células vecinas también. Esas son especializaciones de membrana que ustedes la han visto en las primeras clases. Van a tener además estas células del tubo contorneado proximal unos pliegues o plegamientos ubicados en las superficies laterales, que no son más que prolongaciones aplanadas, ¿sí? Y grandes que van alternándose con prolongaciones de células contiguas. O sea, cada una de estas células se va a ir plegando y van a ir intercalando un pliegue de esta con un pliegue de esta, un pliegue de esta con un pliegue de esta, y eso va a formar toda una estructura particular, ¿sí? Que va a permitir que esas células se unan mejor y cumplan su función de una manera óptima. Van a tener una extensa interdigitación de las prolongaciones basales, ¿sí? Ustedes se fijan, ven que están como con extensiones y tienen forma como de dedos. Esas extensiones se interdigitan, ¿sí? Y estas interdigitaciones van a formar como unas estriaciones basales en donde se van a ubicar unas mitocondrias más largas, unas mitocondrias alargadas en un número extremadamente elevado, ¿sí? Y bueno, van a tener una ubicación vertical con respecto a la superficie basal, o sea, las mitocondrias van a tener así, su eje mayor va a estar así, y eso va a permitir que se formen esas estriaciones basales.
Bueno, es muy importante, las mitocondrias participan en toda la parte de energía de la célula porque hablan de un transporte que requiere energía, o sea, la función de esta célula va a requerir en parte también del uso de energía. Eh, estas células van a tener también gran cantidad de ATPasa, o sea, sodio, potasio, ATPasa, que son, ¿se acuerdan? La de haber estudiado en el ingreso, que son proteínas transmembranas que se van a ubicar generalmente en los pliegues laterales de la membrana plasmática y tienen función de bomba de sodio. ¿Sí? Sería como la fuerza impulsora principal para la reabsorción del agua en el tubo contorneado proximal. Acá es muy importante que se reabsorba el agua. El tubo contorneado proximal también va a reabsorber aminoácidos, monosacáridos, polipéptidos, o sea, todo eh, es muy importante que todas esas cosas que son útiles, que estaban en la sangre, son útiles y han pasado al ultrafiltrado, sean devueltas a la sangre. Por eso esa asociación entre la parte tubular de la nefrona y los capilares sanguíneos. Yo les decía que todo el parénquima renal están con los túbulos que forman la nefrona, pero también capilares sanguíneos que los rodean. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado que es útil, que ha pasado como al filtrado glomerular, eso se puede eliminar por orina, entonces se afectaría la economía celular. Estos túbulos tienen una importante función de recuperar todo lo que es útil y devolverlo a la sangre. Por eso hablábamos de que estas microvellosidades que presentan estas células están hablando, y todas las especializaciones que acabamos de ver, son muy importantes al momento de realizar funciones de absorción. Y estas células son absortivas. Con respecto al túbulo recto proximal, que sería la parte descendente gruesa del asa de Henle, para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Acuérdense que el asa de Henle tiene una delgada y una porción gruesa. La porción gruesa sería la parte recta, que la parte descendente está dada por la parte recta del proximal y la parte gruesa ascendente por la recta del distal. Ese túbulo, el recto, ¿sí? Sus células no están tan especializadas para la absorción como las del tubo contorneado. Por más que forman parte del tubo proximal, ven las diferencias, ¿sí? Las células son más bajas, están provistas de un ribete en cepillo, pero menos desarrollado, y tienen prolongaciones vasolaterales y laterales, pero en menor cantidad que las del proximal contorneado, y son menos complejas. Las mitocondrias son más pequeñas y también están como más distribuidas al azar, no están concentradas en la parte basal. Hay menos invaginaciones apicales, menos vesículas endocíticas, menor cantidad de lisosomas. Ahora, con respecto al segmento delgado del asa de Henle, ¿sí? El segmento delgado del asa de Henle, las ramas, tanto la descendente como la ascendente, van a tener propiedades a nivel estructural y funcional, ¿sí? Todos los estudios que se han hecho del ultrafiltrado, que entra a la rama delgada descendente y que sale por la rama delgada ascendente del asa de Henle, han permitido demostrar que hay un cambio en la osmolaridad del contenido, ¿sí? El ultrafiltrado que entra en la rama delgada descendente es isosmótico, o sea, se parece mucho isosmótico con respecto al filtrado, al contenido de la sangre, mientras que el que sale de la rama delgada ascendente es hiposmótico, bien, con respecto al plasma. Este cambio está causado por la reabsorción mayor de sales que de agua, o sea, cuando se absorben muchas sales y queda más agua, se produce esa diferencia en la osmolaridad, ¿sí? Las dos ramas del asa de Henle tienen permeabilidades diferentes y por supuesto va a tener funciones diferentes. Con respecto al túbulo recto distal, ¿sí? Que forma la parte gruesa del asa de Henle, las células tienen pliegues vasolaterales abundantes y hay muchas mitocondrias también asociadas con estos pliegues basales. También van a exhibir una cantidad menor de microvellosidades y esa microvellosidad está menos desarrollada que la del tubo recto proximal, o sea que ya hay diferencia, las diferencias entre el distal y el proximal son muy marcadas. El túbulo contorneado distal se va a encargar principalmente de intercambiar sodio por potasio y va a estar bajo el efecto de la aldosterona, ¿sí? Los túbulos colectores, como los conductos colectores corticales y medulares, van a estar compuestos por un epitelio simple.
Los colectores y los túbulos colectores y los conductos colectores corticales van a tener células aplanadas que van principalmente desde el pavimentosa, o sea, bien plano, a cúbica. En cambio, los conductos colectores medulares tienen células más bien cúbicas, ¿sí? Con una transición hacia células cilíndricas, o sea, son un poquito más altas. Esa es una diferencia también a nivel corteza y a nivel médula. Bueno, a esto les decía que estaría bueno que ustedes armen su propio resumen. Una vez que sale el área cribosa, la orina, se va a introducir una serie de estructuras que principalmente no la van a modificar, sino que están más bien especializadas para su conducción y para su almacenamiento en el caso de la vejiga. La orina va a fluir secuencialmente hacia un cáliz menor, o sea, de la papila cribosa, un cáliz menor, va a pasar a un cáliz mayor y del cáliz mayor a la pelvis renal, va a abandonar el riñón a través del uréter que lo va a conducir a la vejiga. En la vejiga se va a almacenar y luego va a ser eliminada por la uretra. Todos estos conductos de excreción de la orina, ¿sí?, que serían las vías urinarias, excepto la uretra, ¿sí?, tienen la misma organización general, que tiene una mucosa, va a presentar una mucosa, una muscular y una adventicia. Y en algunas regiones adventicia puede ser una serosa. El epitelio que reviste las vías urinarias es un epitelio que tiene un nombre particular que se conoce como urotelio, o sea, el epitelio de las vías urinarias, y es un epitelio de transición, que es muy importante, ya lo hemos visto en las primeras clases cuando hemos visto epitelio, pero este epitelio es un epitelio estratificado que es fundamentalmente impermeable a las sales y al agua, por supuesto, porque acuérdense que tiene que conducir la orina, no tiene que provocarles cambios, entonces no puede perder o no puede ganar ni sales ni agua, nada, no puede cambiar el contenido. El urotelio va a comenzar en los cálices menores, va a tener más o menos 2 capas celulares y van a aumentar hasta 4 o 5 capas en el uréter y hasta 6 o incluso más en la vejiga vacía, ¿sí? Vamos a ver por qué hago esa aclaración. Cuando la vejiga se distiende se van a ver menos capas, van a ver 3 capas. Por eso lo de transición, ¿sí? Esas son las capas, como les decía. Entonces es muy importante acá resaltar que en la parte superficial de la mucosa, o sea de ese urotelio, van a haber unas células poliédricas grandes que se conocen como las células en umbrela o en sombrilla, ¿sí? Se las conoce umbrela, bueno, pues significa sombrilla, ¿verdad? Pero las capas van a ser la superficial, que van a estar formadas principalmente, porque acuérdense que es estratificado. Las superficiales van a ser poliédricas grandes, mono o multinucleadas, pero son las famosas células en sombrilla. Una capa intermedia de células cuboides o columnares, y una capa basal que son donde van a estar las células madre principalmente. ¿Por qué son importantes estas células en sombrilla? Porque se ha visto que cuando se hacen cortes histológicos, los convencionales, en una vejiga, por ejemplo, vacía, las células epiteliales superficiales suelen ser cuboides y protruyen dentro de la luz. O sea, van a ver que hay células que sobresalen a la luz de la vejiga. Con frecuencia, estas células se describen como abombadas o en cúpula, ¿sí? Por eso también en sombrilla, porque tienen como esa pancita. Bien, cuando se la examina en microscopio electrónico, la membrana plasmática de estas células exhibe una característica poco habitual, ¿sí? Va a haber regiones modificadas que reciben el nombre de placas. Lo están viendo acá. ¿Ven? Estas placas parecen ser como más rígidas y más gruesas que el resto de la membrana plasmática. Y tiene que ver con su composición, ¿sí? Desde la superficie interna de las placas se ha visto que se extienden filamentos de actina hacia el citoplasma. Es muy importante eso, ¿sí? Desde estas plaquitas va a haber como filamentos de actina que forman parte del citoesqueleto, ¿se acuerdan de la célula? Que van hacia el citoplasma. Cada célula parece que se invagina y se pliega sobre sí misma. De estas células grandes, superficiales, es como que se pliegan. Y a causa de esta invaginación, las placas aparecen como una serie de vesículas fusiformes que están acá. Fusiformes son como alargaditas, ¿ven? O sea, cuando la célula
cuando está relajada, la vejiga, por ejemplo, estas plaquitas van a tener esta forma de vesículas. Cuando necesitamos aumentar la superficie, o sea, distenderla porque se está llenando la vejiga, nosotros tenemos que estirar. Pero si la membrana plasmática tiene esta longitud, no podemos estirar mucho. ¿Cómo podemos lograr que aumente la longitud y de hecho la superficie de esa membrana plasmática? Incorporando estas placas, estas vesículas fusiformes a la superficie. ¿Ven? Se van incorporando, se van teniendo como de amarillo la superficie porque está recordando la incorporación de esas vesículas a la superficie. Y eso ayuda a que esta superficie pueda aumentar sin que se rompa. Bien, es muy importante. Entonces, cuando la vejiga se distiende, esas vesículas fusiformes se despliegan, es como que están plegaditas, pero no son completamente cerradas. El interior de esas vesículas están conectados con el exterior. Es solamente como que están dobladitas. Cuando se estira la membrana plasmática, esa vesícula se abre completamente y eso ayuda a que la superficie total de la vejiga aumente. Vamos a pasar a la otra estructura, que eso en general en el urotelio, ¿sí? Pero se ve con mayor detalle en la vejiga, porque la vejiga es el órgano dentro de todos los conductos y los órganos que forman parte del sistema urinario. La vejiga es el que más se distiende, entonces es muy importante este epitelio de transición, sobre todo en la vejiga. El uréter, hemos dicho que cada uréter va a conducir la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Va a tener más o menos cada uréter una extensión de 24 a 34 centímetros. La porción distal del uréter va a estar introducida en la vejiga y va a seguir un trayecto oblicuo a través de la pared vesical. ¿Sí? Eso lo hemos visto en la embriología. Por eso la superficie luminal de la pared del uréter está revestida por un epitelio de transición, por un urotelio, porque forma parte de la vía urinaria, entonces va a tener urotelio. El resto de la pared va a estar compuesta también por un músculo liso y por tejido conectivo, como hemos dicho, que es la estructura general de toda la parte conductora de la orina. El músculo liso está organizado en 3 capas, a diferencia de lo que veíamos, ¿se acuerdan nosotros en digestivo? Que el músculo, en casi todo el tubo digestivo, a excepción del estómago, eran 2 capas de músculo liso. Acá son 3, ¿sí? Una longitudinal que es interna, y otra longitudinal externa, y en el medio una circular. La capa longitudinal externa solo va a estar presente en el extremo distal del uréter. Esa es una particularidad acá del uréter. Por lo general el uréter está incluido en el tejido adiposo retroperitoneal, entonces tiene como un tejido seroso, ¿bien? El tejido adiposo de los vasos y los nervios, toda esa estructura vecina va a formar lo que sería la capa adventicia del uréter, ¿sí? No es una capa serosa, es una capa, una adventicia, pero formada principalmente por todo ese tejido que rodea el uréter. En la porción terminal de los uréteres hay una capa externa más gruesa de músculo longitudinal, además de la que ya se habían mencionado, que en el segmento es muy importante, en el segmento del uréter que atraviesa la pared de la vejiga. Cuando se describe la parte muscular de la vejiga, se dice que esta capa longitudinal del uréter se continúa dentro de la pared de la vejiga, para formar como un solo componente principal con ella. Sin embargo, el músculo liso de la vejiga no se ve tan claramente separado en las capas que hemos nombrado al comienzo, o sea, la musculatura de la vejiga es un poco más como desorganizada. Pero bueno, hay autores que sugieren que esa longitudinal del uréter atraviesa y se incorpora a la pared de la vejiga, y como que continúa por la pared de la vejiga. Bueno, ustedes ven que tienen el epitelio de transición, es muy notorio, por supuesto. Está la mucosa, tiene la lámina propia de la mucosa, ¿sí? El tejido conectivo en el que se apoya, después la parte muscular y la adventicia hacia afuera, ¿sí? Estamos desde la luz hacia afuera. Ven que la superficie del uréter también está muy plegada, ¿sí? Acá está la adventicia, acá está la muscular, todo esto es muscular, las 3 capas de muscular, ¿sí? Y la mucosa, y tiene su epitelio de transición. Bueno, un poco más de detalle para que ustedes vean también
en otra microfotografía, más el uréter, donde se ven las distintas capas, están teñidas con coloraciones, además de, bueno, la hematoxina tiene Alcian Blue, que permite distinguir otras estructuras, sobre todo algunas proteínas particulares. Acá tengo una microfotografía, ¿sí? Donde ven claramente las distintas capas de la pared del uréter, donde tenemos justamente la lámina propia, o sea, tenemos la mucosa, constituido el epitelio de la mucosa, la lámina propia de esa mucosa, acuérdense que la lámina propia es el tejido conectivo, tenemos la muscular, la longitudinal, la circular, y tenemos parte de la adventicia. Acá tenemos las células que les decía del urotelio, que son las células en sombrilla, que son estas células más grandes donde los bordes no están bien definidos, y justamente esos bordes que no están bien definidos permiten que esta superficie se amplíe. Bien, acá están viendo en esta parte, estas son las células en domo, las células en sombrilla, las células en umbrela, el epitelio de transición. Están viendo capilares, un capilar donde ven un eritrocito, fibroblastos, ¿sí? Que están en esa, acá hay otro fibroblasto. La vejiga, algo hemos hablado, pero la vejiga, bueno, es el receptáculo distensible para poder almacenar la orina. Está situada en la pelvis, por detrás de la sínfisis pubiana. Su forma y su tamaño cambian a medida que se va llenando. Tiene 3 orificios, son 2 para los uréteres, que son los orificios ureterales, y 1 para la uretra, que están delimitando como una región triangular, ¿sí? Definen estos 3 orificios una región triangular que es relativamente lisa y tiene un espesor constante y es diferente a la pared, al resto de la pared de la vesícula, que es más bien grueso y tiene pliegue cuando la vejiga está vacía, ¿sí? Y que se vuelve delgada y lisa cuando la vejiga se distiende. Esas diferencias que hay a nivel de la pared de la vesícula, de la vejiga, tiene que ver justamente, ¿se acuerdan?, con los orígenes embrionarios diferentes. Nosotros ya hemos visto cómo se forma ese trígono vesical. Bien, el trígono va a derivar de los conductos mesonéfricos embrionarios y de la porción principal de la, digamos, el trígono deriva principalmente de los conductos mesonéfricos embrionarios y el resto de la pared va a originar principalmente de la cloaca, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, ya lo hemos visto, ¿sí? La porción, ¿se acuerdan?, vesico-uretral de la cloaca, cuando se divide en el seno, en el seno urogenital y el seno anorrectal. El seno urogenital, justamente la porción vesico-uretral va a dar lugar a la vejiga, entonces a la mayor parte de la vejiga. Lo otro está formado por el trígono vesical, que deriva de los conductos mesonéfricos, como hemos hablado en la embriología. Hacia el orificio uretral, las fibras musculares van a formar como un esfínter interno de la uretra, un músculo circular involuntario que se ubica alrededor de ese orificio. Todos los fascículos musculares lisos del músculo detrusor, que así se llama el músculo de la vejiga, están organizadas de una manera más o menos regular. O sea, está como más desorganizado. Yo ya les he dicho que en la vejiga todo ese músculo liso, que recibe el nombre de músculo detrusor, no tiene una organización tan particular como la parte tubular, como hemos visto en el uréter, ¿sí? En la vejiga está como más desorganizado, están como más mezclados, e incluso están mezclados con más fibras colágenas al azar. La contracción de ese músculo va a permitir que la vejiga pueda expulsar la orina. Si ustedes se fijan, bueno, en esta imagen están viendo el cuello de la vejiga cerca de la uretra. La pared muestra, bueno, las 4 capas, que son las características, donde tienen la mucosa con el urotelio, ¿sí? Que es esto más tenido intensamente, la lámina propia, que es lo que está por debajo del endotelio, la submucosa, está por debajo de la mucosa, que es esto que acabamos de nombrar, la capa interna, media y externa del músculo liso, ¿sí? Están acá, o sea, la más interna, la media y la del liso, y la adventicia, que está por fuera. Cuando la vejiga está vacía, la mucosa está como muy plegada, ¿ven? Y el urotelio tiene células en forma de paraguas
que son como más notorias acá, ¿ven? Esas células bien grandotas que están en la capa superficial. Cuando la vejiga se llena, por ejemplo, esos pliegues se pierden, la mucosa se alisa y las células en paraguas son como más planas. Se ve perfectamente cómo cambia de acuerdo a al contenido de la vejiga. La uretra, vamos a hablar de la uretra. La uretra es un tubo fibromuscular que va a conducir la orina desde la vejiga hasta el exterior a través del orificio uretral externo. El tamaño, la estructura y las funciones de la uretra van a ser diferentes en los varones y en las mujeres. En el varón, una breve descripción: la uretra va a servir como un segmento tanto de conducción tanto para la vía urinaria como para la vía espermática. Va a tener aproximadamente unos 20 centímetros de longitud. Se va a dividir en tres porciones: la prostática, la membranosa y la esponjosa. La prostática, como el nombre lo dice, tiene los conductos, todos los conductos eyaculadores del aparato genital van a desembocar en su pared posterior, y muchos conductos excretores prostáticos pequeños también. Va a tener un epitelio de transición, un urotelio, ¿sí? La uretra membranosa mide más o menos 1 centímetro. El epitelio de transición termina justamente en la uretra membranosa, porque este segmento está revestido principalmente por un tejido epitelial estratificado o pseudoestratificado, más bien cilíndrico, que se parece más al epitelio de las vías espermáticas, lo vamos a ver en genital, que al epitelio de las vías proximales urinarias. Y por último la uretra esponjosa o peniana, que se extiende más o menos unos 15 centímetros a través de toda la longitud del pene. Se va a abrir en la superficie corporal a la altura del glande. Mientras hace su recorrido, va a estar rodeada por el cuerpo esponjoso del pene y va a estar tapizada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, excepto en la parte distal, donde el revestimiento de ese epitelio se va a parecer al estratificado plano de la piel del pene, ¿sí? La uretra esponjosa va a recibir también conductos excretores de glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, son muy importantes, y de glándulas uretrales mucosecretantes, que son las glándulas de Littré. La uretra en la mujer va a ser más corta, va a medir de 3 a 5 centímetros, va desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina. Generalmente termina justo detrás del clítoris, según una descripción, bueno, más bien tradicional, lo que con mayor frecuencia van a encontrar en los libros. La mucosa va a poseer pliegues longitudinales, al igual que la uretra masculina. Al principio va a tener un revestimiento que es un epitelio de transición, que es una continuación, por supuesto, del epitelio de la vejiga, pero va a cambiar y se va a convertir en un epitelio estratificado plano antes de finalizar, ¿sí? Como veíamos hace rato también cuando salía la piel del glande. Algunos investigadores, bueno, también sugieren que hay epitelio estratificado cilíndrico y otros pseudoestratificado cilíndrico, una porción media de la uretra femenina. Va a presentar esta uretra femenina también glándulas uretrales pequeñas, sobre todo en la parte proximal de la uretra. Van a vertir sus secreciones hacia la luz de la uretra. Va a haber otras glándulas, como las glándulas parauretrales, que van a ser homólogas a las de la próstata masculina. También van a enviar su secreción a los conductos parauretrales comunes. Estos conductos a su vez van a desembocar a cada lado del orificio uretral externo. Las glándulas van a producir una secreción alcalina, que es muy importante, lo van a ver después, o lo han visto ya también en el momento de la fecundación. La lámina propia es un tejido conjuntivo muy vascularizado, que se va a parecer mucho al cuerpo esponjoso masculino, donde la uretra perfora, digamos, el diafragma urogenital, o sea, la porción membranosa de la uretra. El músculo estriado de esta estructura va a formar el esfínter uretral externo, que es voluntario, ¿sí? Bueno, acá para que hagan como un ejercicio, ¿sí? No pasen a la siguiente diapositiva, traten de completar el esquema y recién pasen a la siguiente para ver cómo
para corroborar si han completado bien el esquema. Yo les sugiero que ustedes hagan primero este esquema en un papel, lo hagan a este también, señalen las distintas partes, o sea, pónganle los numeritos como dice acá, y después traten de dilucidar qué significa cada uno de estos numeritos, o a qué estructura está haciendo alusión cada uno de estos números. Y después sí pueden ver la siguiente diapositiva con los detalles para corroborar si lo que han completado está bien. Bueno, hasta aquí llegamos, nos encontramos en la próxima clase.